Italia atraviesa la historia, el presente y el futuro de la Argentina con sus múltiples conexiones bilaterales. Viví el espacio de Italia en la mañana del sábado. El momento italianísimo. Nota el sábado por Favaloro, ¿no? Que hicimos con el doctor Signorini. Que hicimos todo acá en la radio con el doctor Signorini, que además de hablar de Favaloro, que sabe mucho, hablar de cosas de Italia, de la pasión nuestra que tenemos por Italia, tenía un parentesco con Fernando Signorini, que fue el preparador físico histórico de Maradona, así que la verdad fue muy cálida, muy cándida, así que gracias. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema también importante, que es la influencia, sí. ¿Cómo, uno va descubriendo, ¿no?, influencia de Italia sobre Argentina que uno no, viste, ni la sueña? Por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con las leyes, el derecho italiano en la Argentina y también la cooperación judicial, ¿no? Hay muchos puntos de contacto entre el derecho italiano y el derecho argentino, con antecedentes doctrinarios italianos que hicieron escuela en la Argentina y que se remontan, escuchá, a la generación de académicos de posguerra, de 1945. Y desde entonces los contactos académicos de cooperación en estos temas han seguido muy, muy intensos, ¿no? Y vamos a hablar con una figura muy importante, ¿no, Natu? Sí, que es juez en lo criminal, doctor en ciencia con posgrado en Bari, Italia, becario y profesor invitado de Yad Vashem en Israel, con renombradas colaboraciones académicas en el mundo, en Italia, en México, en Francia, en Polonia y también en Alemania. Bien. Es el doctor Franco Fiumara. Lo tenemos acá. Sí. Doctor Fiumara, buen día, ¿cómo está usted? Buen día, Marcelo, como le va, un gusto también a todos los oyentes. Quiero hacer llegar mi saludo, tan feo, ¿no? Pero siempre cálido como buenos italianos que somos. Seguro. Doctor, ¿y cuál es la influencia del derecho italiano en la Argentina? Mira, Marcelo, hay una cuestión que es importante y creo que hace a nuestros apellidos, también para ver por qué influyó tanto el derecho italiano en la República Argentina. Y tiene que ver con el fenómeno social migratorio. Podemos hablar del fin del siglo XIX con Bartolomé Mitre, hasta lógicamente durante los procesos de entreguerra y sobre todo en la posguerra, como bien usted lo manifestó. Y acá tenemos que hacer una pequeña división de la posguerra que tiene que ver justamente con autores destacados italianos, juristas doctrinarios, como Francesco Carnelucci, ¿no?, con la institución del nuevo proceso civil italiano, o la teoría general del reato, del delito, como se menciona, y sobre todo hay un artículo especial que yo utilizo mucho en la universidad, es cómo se hace un proceso. Es base y fuente tanto de los procesos civiles como penales, que lo grafica muy bien, y que en práctica son nuestras leyes cotidianas. Lo que pasa es que, como bien usted lo dijo, se amalgamó de tal forma este derecho italiano consuetudinario dentro de nuestras leyes que pasan prácticamente desapercibidos. Claro, o sea que todos los procedimientos judiciales, la forma en cómo se actúa, todo eso tiene que ver con una italianidad. Prácticamente es la cuna del nacimiento, del renacimiento del derecho, justamente con Piero Calamandrei, Carnelucci, con Chiovenda, con Ricci, y tiene que ver justamente con esto, con los italianos que hicieron escuela, y que aquí llegó también con una gran gama de científicos italianos o de juristas italianos que tuvieron que emigrar como consecuencia del fascismo, ¿no? Claro. Que se instalaron en distintas universidades argentinas y que nos fueron formando hasta nuestros días con sus enseñanzas, justamente en la fuente generadora del derecho, que son las universidades tanto públicas como privadas. Fíjese cómo todo esto que uno pasa totalmente desapercibido, el italianismo pegó tan fuerte. Y ahora actualmente, ¿no? Pues digamos, esto arranca de ahí, del momento del fascismo, de posguerra. Actualmente hay intercambios entre docentes, juristas italianos y argentinos. ¿Cómo está eso?
Es un intercambio permanente que hay. Lógicamente estamos en tiempos pandémicos, sabrán comprender las cuestiones del año pasado y sobre todo también de este, por lo que estamos viendo sobre las líneas, pero quiero dejarle algo que hace a la formación también intelectual de todos nosotros o de los lectores en la República Argentina. Por ejemplo, Cesare Benita, que fue uno de los italianos emigrados que era de ascendencia judía italiana y tuvo que emigrar por las leyes fascistas de antisemitas del año 38, fue el fundador de Editorial Abril en su momento. Claro. Y él también refugió a muchos juristas italos judíos que vinieron aquí a la Argentina y ellos nos iban ilustrando a través de todos los medios gráficos. Y esto nos lleva, sí, a su pregunta sobre las universidades. Por ejemplo, en forma permanente, y ustedes a veces le dan en todos los medios de difusión masiva o escucharán por la radio, a la criminóloga Ana Cerchi, que es de la Universidad de Essex, pero nacida en Calabria, en el pueblo de Limbari, que es un fenómeno que justamente tiene que ver después con el tema de las ganguetas, de la mafia, y ella permanentemente viene a la República Argentina para ilustrar en seminarios a jueces, formar alumnos en Argentina sobre estos fenómenos de clanes mafiosos, terroristas y todas estas cuestiones inherentes a lo que es lo cotidiano criminal de la faz mundial. Claro. Y precisamente con respecto a los delitos, digamos, transnacionales, de organizaciones que operan en distintos lugares, digamos, ¿cómo se opera entre Argentina e Italia en esta lucha? ¿Hay cierta colaboración, cooperación? Hay una colaboración permanente, lógicamente, toma un rol fundamental las embajadas, las diplomacias de ambos países por las aplicaciones de las leyes de extradición, que del año 80, fin de la década del 80 fue la primera, modificada en el año 92 por una segunda ley de colaboración bilateral entre Argentina e Italia, y a partir de aquí viene una colaboración permanente para nutrir justamente las justicias de ambos países, las jurisdicciones, para que puedan colaborar en este flagelo que son los delitos transnacionales, ¿no? Como tráfico de personas, tráfico de estupefacientes, lavado de dinero que alimenta el terrorismo o el narcoterrorismo a nivel mundial. Nosotros sufrimos 2 atentados y de esto sabemos muy bien de qué se trata, en especial en la Embajada de Israel, pido disculpas, donde falleció justamente un ciudadano italiano que estaba trabajando adentro también. Claro, seguro. De eso comprendemos mucho también de lo que ha sucedido. Y es importante esta colaboración permanente entre la justicia. De hecho, el año pasado, usted recordará muy bien, que fueron detenidos algunos miembros con doble ciudadanía y también nacidos en las regiones sureñas de Italia, que tenían que ver con la 'ndrangheta y la mafia, que estaban escapados con falsos documentos desde nuestra querida República Italiana, ¿no? Claro, sí, recuerdo el caso. Claro, hubo casos resonantes, entonces, bueno, que tenían que ver justamente con todo este tema ligado en el tema de corrupción, de narcocriminalidad, bueno, y sobre todo el lavado de dinero, que esto en definitiva alimenta también al terrorismo. Seguro. Si no hay dinero, no hay ni terrorismo ni hay mafias. Seguro, doctor Franco Fiumara, le agradecemos muchísimo el contacto con Radio Mitre. Veramente un piacere, a una próxima. Gracias. Gracias. Ahí está el doctor Fiumara. 8:17 de la mañana. El momento italianísimo. Lo vivís en Mitre. Lo escuchás en Sábado Tempranísimo.